una enfermedad en evolución. Todos, y bueno, quiero agradecerles la oportunidad de poder estar con ustedes a la distancia en esta mesa interesante de presentación clínica y de discusión sobre enfermedad coronaria. Mi objetivo en esta presentación es darles una perspectiva que yo llamo la nueva cara de la cardiopatía isquémica y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener al momento de hacer diagnóstico y probablemente de evaluar el riesgo y tratamiento. Voy a tratar de hacer 3 puntos o de remarcar 3 puntos. Uno es que estamos presenciando una evolución en las presentaciones de la enfermedad coronaria. El primer dato importante es recordar que la mayoría de los pacientes a los cuales les hacemos cateterismo diagnóstico con la intención de poder identificar la presencia de enfermedad obstructiva porque el paciente tiene dolor de pecho, no es así. La mayoría no tiene enfermedad obstructiva. Este es un estudio muy importante de un registro de la American College of Cardiology que fue publicado hace ya unos años, que muestra claramente que pacientes que van a cateterismo por dolor de pecho, la mayoría no tienen enfermedad obstructiva. Esto se asocia a otros registros que muestran que no solamente es un problema puntual y de corte, sino que es un problema progresivo. El problema es que la mayoría de los pacientes, como ustedes ven en este registro escandinavo, a lo largo de 10 años hubo una disminución de alrededor de un 25 a 30% en la prevalencia de enfermedad obstructiva en pacientes que tenían angina de pecho, tanto en hombres como en mujeres. Son tendencias irrefutables. Por supuesto, la frecuencia con la que encontramos enfermedad obstructiva es mayor en la mujer que en el hombre. Y cuando yo hice entrenamiento en cardiología en la Argentina hace muchos años, siempre hablábamos de cuando no encontramos enfermedad obstructiva, decíamos enfermedad no significativa en el cateterismo. Y ahora vemos que esa enfermedad no significativa no es necesariamente una señal de beneficio. Fíjense que pacientes sin enfermedad obstructiva comparado a un grupo control tenían peor pronóstico, tanto en cuanto a la recurrencia, a la admisión con insuficiencia cardíaca o a la muerte o al infarto. Este es un dato interesante y que está totalmente de acuerdo con este registro. Este es nuestro propio centro, liderado por el doctor colega, el doctor Blanstein. Es un registro de angiotomografía que incluye 22 pacientes. Y antes hablamos de mujeres y hombres, ahora hablamos de pacientes jóvenes y pacientes más años. No lo voy a decir viejo porque yo ya tengo 65 años. Pero lo que uno ve es lo mismo, que la prevalencia de enfermedad obstructiva en rojo cayó el 35% en los jóvenes y 25% en los pacientes más añosos. Y al mismo tiempo hay un aumento de la prevalencia de la enfermedad no obstructiva en verde, 41% y 51% en pacientes de mayores de 65. A cual uno ve que estas tendencias se siguen repitiendo, incluso ahora, no solamente en hombres y mujeres, sino en el joven y en el no tan joven. Ahora, ¿a qué se debe eso? Bueno, no sabemos a qué se debe, pero lo que sí sabemos es que esas tendencias se asociaron con cambios epidemiológicos en los factores de riesgo cardiometabólicos. La alta prevalencia de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión y de la insuficiencia renal crónica. Y estas son estadísticas de la American Association que predicen
lo que va a ocurrir en Estados Unidos si no hay una intervención para el año 2050. El 60% de la población va a ser pobreza, uno de cada 4 personas, no pacientes, van a ser diabéticos, el 60% van a tener hipertensión y casi la mitad van a tener insuficiencia renal crónica. Todos estos factores cardiometabólicos, fíjense las proyecciones clínicas, tanto de enfermedad coronaria, de insuficiencia cardíaca, de stroke y de todo eso combinado. Es decir, que estamos entrando en una paradoja. Hay una disminución marcada en la presencia de enfermedad obstructiva, pero sin embargo el riesgo clínico sigue aumentando. Esa paradoja no la podemos, digamos, elucidar simplemente mirando la geografía y pensando que encontrando la enfermedad obstructiva vamos a poder explicar por qué aumenta el riesgo clínico. Y hay dos elementos que la geografía. Uno, que yo lo llamo el lado oscuro de la geografía, el lado oscuro de la enfermedad. Uno es la enfermedad difusa del vaso biliar, que se puede manifestar en forma funcional, como ustedes lo pueden ver acá, donde la presión de reposo es normal, en este vaso se ve difuso, pero la presión en cuanto al apremio farmacológico, y eso habla de un gradiente de presión de la parte proximal, la distal del vaso, la parte distal del vaso, sin presencia de enfermedad focal y obstructiva. Esta enfermedad difusa es muy común en presencia de factores de riesgo cardiometabólicos. Es un elemento fundamental en la determinación de la consistencia hemodinámica de presión en la parte distal, en los síntomas y en la presencia de isquemia. Es un marcador pronóstico importante, pero sobre todo también nos habla de que puede ser un blanco para la terapia. Por supuesto que cuando un paciente con una gran cantidad de carga arteriosclerótica, uno va a tratar de ser más agresivo en el manejo de esa enfermedad arteriosclerótica, que por ahí tiene una carga arteriosclerótica menos marcada. La segunda parte de la parte visible de la enfermedad es lo que se manifiesta en el vaso pequeño. Es la parte distal que la geografía ni siquiera tiene la resolución de poder evaluar. Y es la enfermedad de la microcirculación. La enfermedad difusa y la enfermedad de la microcirculación son una unidad que hablan de la misma enfermedad que se manifiesta de forma distinta en el vaso epicárdico, la difusa, y en la microcirculación, que es el cambio estructural y funcional de la microvascularidad. Esto ya se ha realizado en un estudio reciente en el JAC, que muestra claramente que esta combinación de factores anatómicos tiene un rol fundamental en todas las presentaciones clínicas de la cardiopatía y en otras patologías, como la miocardiopatía, la insuficiencia cardíaca con contracción de eyección preservada, que han tenido también un hallazgo magistral de mi colega, el doctor Carlos Casqui, de la enfermedad obstructiva, de los síndromes coronarios agudos, etc. Es decir, que esta combinación, este fenotipo, nos toca prácticamente todo el arco de presentaciones de la cardiología, sobre todo la cardiopatía. En cuanto a un dato adicional, que son los estudios randomizados, que nos hablan de la comparación entre el tratamiento médico y la revascularización, vemos que entre un 20 y un 50% de los pacientes revascularizados tienen angina recurrente al año. Y eso nos habla nuevamente de ese riesgo residual, de la isquemia residual, que uno no puede tratar
ni con el stent, ni con el bypass coronario, que es la enfermedad difusa y la enfermedad microvascular. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si la estenosis no es lo que define el riesgo, ¿cómo podemos identificar el riesgo en los pacientes con neuropatía? Para esto les voy a presentar un caso clínico. Este es un paciente de 51 años con hipertensión, con dislipidemia, con diabetes. Les digo una historia de 4 meses de disnea de Watts y de dolor de pecho. Tiene algo de hipertensión basal, tiene obesidad leve, tiene un electrocardiograma que muestra ventricular izquierda y tiene un ecocardiograma que nos habla de hipertrofia ventricular con función ventricular reservada. El paciente está asintomático, se le hace un estudio con SPECT, que muestra que prácticamente un estudio normal, no hay el tamaño del ventrículo normal, no hay efectos de perfusión, y tiene, esta es la impresión que dieron en el estudio, que se hizo en otra institución, la función ventricular reservada y no hay efectos de perfusión. El paciente seguía asintomático y vino y se hizo un estudio con PET. El estudio con PET está en uno ve que la resolución es mayor y uno ve que cuando uno hace la previa, ve que la cavidad se dilata, en primer lugar. Se dilata a expensas de una reducción de la producción en todo el subendocardio del ventrículo izquierdo. Como lo ve acá, como el músculo se afina y esta región más grisácea es la capa subendocárdica del ventrículo izquierdo, tiene un defecto de perfusión leve en la cara inferior, que es reversible, pero lo que llama la atención es sobre todo la dilatación transitoria, con un pequeño defecto de perfusión. Esta es la función ventricular. La función ventricular en reposo tiene el 62% y cae a 45% con el refuerzo, con dilatación transitoria de los volúmenes ventriculares. Es decir, que nos habla de un paciente de alto riesgo, ¿no? Dilatación transitoria, isquemia subendocárdica, un pequeño defecto de perfusión. Siempre lo que pensamos es que este paciente por ahí tiene enfermedad de tres vasos. Los flujos del ventrículo izquierdo se ven en todos los territorios y también la reserva de flujo coronario. Por supuesto que se hizo una angiografía y esto le muestra la angiografía. La angiografía muestra enfermedad difusa, acá no ve el lecho distal de la descendencia anterior, enfermedad difusa, no hay bloqueo, no hay enfermedad focal y la coronaria tiene una fibrosis moderada en la región media, se le hizo la reserva 78, o sea que muy borderline para ser significativa. Pero básicamente tenemos un paciente con una cantidad de isquemia importante, pero sin obstrucciones coronarias que nos permitan identificar por qué ese músculo está tan isquémico. Entonces, esto es lo que hablamos del cambio de la cara de la enfermedad. La enfermedad ahora, muy difusa, en todo lado, pasa a ser una enfermedad relativamente invisible para los estudios que hacemos convencionalmente, donde tratamos de demostrar la presencia de isquemia miocardio. Y esto no es un dato aislado, esto no es un caso aislado. Esta es una publicación del doctor Berman, de Los Ángeles, de la casuística que tienen ellos a lo largo de 20 años. Y lo que uno ve es la prevalencia de estudios anormales con el SPECT ha caído en forma marcada en esos 20 años. Y no es porque la enfermedad se haya curado, es porque la enfermedad ha cambiado de ser una enfermedad focal a ser una enfermedad más difusa, más microvascular, donde la falta de cuantificación del flujo no nos permite identificar el movimiento isquémico.
Entonces, cuando uno habla de cuáles son los elementos que llevan a la isquemia miocárdica, uno recuerda tres elementos. Uno es la presencia de enfermedad focal, la presencia de enfermedad difusa y la presencia de enfermedad de vaso pequeño. Todo lleva a la isquemia ventricular. Y eso es lo que nos permite hacer la cuantificación del flujo, es identificar estos sustratos, el sustrato obstructivo versus el sustrato no obstructivo. Nos permite esa identificación. Es espectacular que para identificar el paciente sin obstrucción es mucho más difícil de caracterizar con el SPECT. Y eso tiene importancia. Nosotros nos preguntamos si en los pacientes con enfermedad cardiometabólica el estudio normal con SPECT nos permite identificar el mismo bajo riesgo que un estudio normal cuando uno le cuantifica el flujo miocárdico con el PET. Y esto fue lo que encontramos, que cuando uno compara el bajo riesgo del PET, que incluye la ausencia de perfusión y la reserva, vemos que podemos identificar riesgo clínico bien bajo en pacientes que tienen una alta prevalencia de enfermedad cardiometabólica, diabéticos, obesos, hipertensos, etc. El estudio, como comparación, el estudio farmacológico, la mortalidad en porcentaje por año, fíjense, es 1.6 comparado a 0.9. Es decir, casi el doble de riesgo. Los dos estudios normales, uno nos permite identificar el paciente que es verdaderamente de bajo riesgo. Hay un dato importante. Los pacientes que tienen enfermedad cardiometabólica, pero que pueden hacer ejercicio y pueden completar una prueba de esfuerzo máximo, son pacientes que uno puede identificar como pacientes de bajo riesgo si el estudio es normal. Pero con el estudio farmacológico nos vamos a perder un montón de pacientes que creemos que son pacientes de bajo riesgo cuando en realidad no lo son. Entonces, ¿cuál es la manera, cuál es la visión futura de cómo debemos encarar la enfermedad coronaria en esta discusión un poco de la nueva cara y del futuro? Tenemos que establecer la precisión cuantitativa sobre solamente el estudio de la imagen. Y ahí aparece la cuantificación. Y la cuantificación nos permite evaluar el flujo de esfuerzo, la reserva coronaria, la reserva de flujo relativo, que es lo que hace en el laboratorio de hemodinamia con la reserva de flujo fraccional. Podemos evaluar la resistencia microvascular y podemos evaluar la capacitancia del flujo coronario. ¿Y qué nos permite hacer eso? Y nos permite identificar pacientes que no tienen enfermedad obstructiva, que son de bajo y de alto riesgo. Este es un grupo de pacientes que tienen toda perfusión normal. Y uno ve que tanto en mujeres como en hombres, casi el 50% tenían reserva coronaria disminuida, a pesar de la perfusión visual que era normal. Y fíjense, aquellos con reserva coronaria normal tienen muy mejor pronóstico que aquellos que tienen reserva coronaria disminuida. ¿Y qué nos permite hacer eso? Y nos permite redefinir el riesgo clínico. Estos son dos pacientes que tienen perfusión normal, como ustedes lo pueden ver. Son diabéticos con angina típica y con disnea. Si uno piensa cuál de los dos tiene más riesgo, uno de los dos tiene enfermedad, uno diría los dos tienen bajo riesgo. Ahora les presento estos datos y les vuelvo a hacer la misma pregunta. Este paciente tiene un flujo hiperémico normal, con una reserva coronaria preservada, y este paciente tiene disminución del flujo hiperémico y disminución de la reserva coronaria. Y si uno se vuelve a conectar, intuitivamente, el
paciente que está abajo es el paciente que tiene más alto riesgo. Y esto lo evaluamos en una publicación hace unos años donde vimos que cuando uno evalúa diabetes y ve que su reserva coronaria está relativamente normal, esos pacientes tienen un riesgo clínico muy bajo que se parece al riesgo clínico de los pacientes que no tienen ni enfermedad coronaria ni diabetes. Ahora, cuando la reserva coronaria disminuye, son los pacientes que uno identifica como el equivalente de riesgo de la diabetes, ¿no? Cuando uno ve que la presencia de disfunción vascular identifica un grupo de pacientes que tienen un riesgo similar o más alto que los pacientes que no tienen diabetes, pero ya han tenido un infarto del miocardio por revascularización. Es decir, que esa cuantificación, más allá de la imagen, permite esa precisión pronóstica que nos va a permitir abrir el futuro, entender qué le pasa a los pacientes y poder estratificar bien. No solamente en la función de la reserva coronaria, sino también en la interacción que existe entre la reserva coronaria y la función contráctil. En este caso, la función diastólica. Uno ve que el paciente con disminución de la función diastólica y disminución de la reserva coronaria son los pacientes que más apoyo tienen, sobre todo en insuficiencia cardíaca en el seguimiento. Es decir, hay una interacción entre el flujo y función muy importante. Cuando uno incorpora esa cuantificación de flujo, logra definir el riesgo de los pacientes que uno no lo puede definir a través del estudio convencional. Y esto lo hemos hecho en todos estos tipos de pacientes. Ustedes ven, es una conclusión generalizada que aplica a todos estos subgrupos de pacientes. Por supuesto que la disminución de la reserva coronaria en un paciente que tiene enfermedad anatómica obstructiva también nos puede llegar a permitir identificar el paciente que se beneficia de la revascularización. Este es un estudio del Dr. Bateman de Kansas City, de más de 12.000 pacientes, hicieron propensity matching, y lo que uno ve es que la disminución de la reserva coronaria identifica el paciente que se va a beneficiar desde el punto de vista pronóstico con la revascularización temprana cuando uno lo compara con el tratamiento médico. Y por supuesto, algo importante es que no solamente podemos identificar la presencia de pacientes que pueden beneficiarse de la revascularización, sino que en forma importante nos va a permitir identificar subgrupos de pacientes que puedan beneficiarse de todas las terapias nuevas que tenemos para el manejo cardiometabólico, como todas las drogas que tienen uno en esta diapositiva. Yo creo que eso es algo muy importante, que nos va a permitir poder definir estas drogas que son de alto costo, poder hacer la redefinición de cuál es el subgrupo de pacientes que más se van a beneficiar. Y creo que la cuantificación del flujo nos va a permitir ese tipo de identificación. Como conclusiones, les voy a dejar que cuando uno habla del paciente de bajo riesgo, yo creo que tanto la angiotomografía como el estudio de la prueba funcional son estudios muy adecuados para poder descartar la presencia de enfermedad obstructiva y de definir riesgo, pero son pacientes de bajo riesgo. Como les dije, con el cambio en la presentación clínica y angiográfica de la enfermedad y la presencia de la enfermedad, vamos a requerir otros elementos. ¿Por qué? Porque el fenotipo anatómico predominante no va a ser la obstrucción, va a ser la esclerosis difusa, como le vengo diciendo en la charla, y la enfermedad, las alteraciones estructurales y funcionales de la microcirculación. Esta enfermedad es altamente prevalente, que la sensibilidad de nuestros métodos convencionales para detectar isquemia y riesgo vaya a disminuir, como les
en esta presentación y estamos, creo, entrando en esta transición importante que tenemos que hacer en cómo evaluar el isquemia miocárdica. Vamos a ir de la motilidad parietal y del efecto de perfusión a la cuantificación del flujo, que en definitiva es lo que nos va a definir el mismatch entre oferta y demanda. Es el flujo que podemos medir a nivel miocárdico. Por supuesto, esa precisión diagnóstica nos va a ayudar a identificar candidatos a estas nuevas drogas para el manejo de la enfermedad cardiometabólica. Bueno, una vez más, les agradezco enormemente la oportunidad de estar con ustedes a la distancia. Y bueno, y lamentablemente no voy a participar de las preguntas y respuestas, pero quedo a disposición de todos ustedes en caso de que haya oportunidad de responder preguntas a través de email.